esta segunda instancia. Antes de comenzar con todo, no sé si pudieron ver, vamos a agradecer a los trabajos realizados por alumnos de séptimo año de la EPET número 7 de Intendente Alvear en el taller de mecanizado con los docentes Alexis Belcott y Clever Toselli. Se utilizó impresora 3D y pantógrafo láser. También se involucró el espacio de diseño asistido. Les mostramos acá que tenemos portacelulares para la compu, llaveritos y, bueno, la cartelería. Así que muchas gracias por coparse, por estar ahí, por acompañarnos. Bueno, una pregunta que suele suceder y que pasa en todos lados. ¿Qué hace la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo es un día de fiscal? Bueno, un día de fiscal. Un día de fiscal es largo. Nosotros por ahí hay que saber qué hace un fiscal, ¿no? Que eso es lo que por ahí la gente desconoce. Los fiscales somos los que hacemos investigaciones de denuncias que constituyen posibles delitos. Entonces lo que nosotros hacemos es juntar elementos, reunir elementos para avanzar en una investigación y poder llegar a un juicio con una convicción absoluta de que ese hecho ocurrió, que podemos demostrar que ocurrió y que la persona imputada lo cometió. Las denuncias a nosotros nos llegan por distintos medios. Bien. Pueden ser, lo más común es que se hagan ante la policía. La gente, lo cierto es que la policía es la institución que más a mano uno tiene como para recurrir ante un hecho inesperado, presuntamente delictivo, y a su vez es la que tiene las herramientas por ahí para intervenir en un primer momento. Sobre todo en hechos por ahí violentos o que tienen alguna característica de inmediatez, de necesidad de resolverse en lo inmediato, incluso con el uso de la fuerza pública muchas veces. Nosotros, en muchos casos enseguida, porque estamos de guardia, la Fiscalía está 24/7 de guardia, nos dividimos con distintas temáticas, tenemos temática de Eso género. Está buenísimo para que, todos los que estamos del otro lado y que por ahí no tenemos idea de cómo es este sistema de guardias, está bueno saberlo y que lo puedan contar. Genial. Estamos, sí, 24/7, siempre hay un fiscal de género, de propiedad, de Fiscalía de Delitos contra las Personas y de delitos económicos, que tiene un teléfono al que la policía acude cuando tiene que resolver alguna situación que ya excede su función y que pasa a ser la parte judicial. Por ejemplo, qué persona queda detenida, qué persona no, si hay que pedir algún allanamiento al juez, alguna otra medida. Sí, efectivamente, lo que por ahí es importante que sepan el común de la ciudadanía es que al estar 24/7 la ciudadanía puede recurrir en cualquier momento a la justicia y va a tener siempre la respuesta de un fiscal que va a intervenir, sea día, noche, fin de semana, feriado, y se puede canalizar por diversos, ante cualquier situación en la que se considere afectada, ante una urgencia. Siempre, obviamente, el canal es a través de la policía, que es lo más común, como bien dice Cecilia, que no es el único, hay otros. Muchas veces las situaciones o los hechos terminan siendo develados o contados, por ejemplo, por la institución educativa, por la institución por salud y por algún otro medio, o simplemente porque la prevención actúa frente a un hecho delictivo manifiesto en la vía pública, por ejemplo, pero siempre detrás de todo hecho va a haber siempre un fiscal que va a tomar una decisión. Bien. Básicamente, claro, perdón. También está habilitado en la página del Ministerio Público la denuncia online. Perfecto. Incluso, no es necesario que la persona se acerque a hacer la denuncia. La puede hacer online. En la policía, en la fiscalía e incluso online en la página del Ministerio Público, es mplapampa.gov.ar, y allí hay un cartelito que dice denuncias. Y ahí se puede incorporar la denuncia, incluso se pueden subir archivos, fotos, cualquier elemento que la persona quiera incorporar a su denuncia, y eso es recibido por la Fiscalía. Perfecto, bueno, eso es sumamente importante para poder saberlo. Nosotros desde dentro del Ministerio de Educación uno más o menos sabe y conocemos y el paso a paso y la guía de cómo resolver frente a alguna situación esto de hacer la denuncia, de a quién llevar el informe y demás, pero por fuera del ministerio, está la policía, salud también lo puede hacer y esta posibilidad de hacerlo online también. Claro. Perfecto.
como para generar esta cercanía, también esto que la gente no crea que sí o sí se tiene que movilizar o hacia algún lugar, sino que hoy en día, bueno, con las herramientas que nos da la tecnología, se puede hacer la denuncia directamente online a través de esa página. Por supuesto que en hechos que requieren una intervención inmediata, no es mejor llamar a la policía, ¿no? Claro. Pero por ahí en otras situaciones que la gente no se puede movilizar o bueno no está en condiciones en ese momento, lo puede hacer online, incluso si quieren hacer la denuncia de un hecho que ocurrió acá y la persona está viviendo en otro lado en este momento. Bueno, está esa otra posibilidad, herramienta habilitada para que la gente tenga acceso a entonces, un día de fiscal 24/7. Si bien se van turnando, hay guardias 24/7. Y a su vez, después, bueno, nosotros en las guardias lo que hacemos es dividirnos las tareas, digamos. Bien. Todo lo que ocurre dentro de esa guardia, todos esos hechos, le corresponden al fiscal o la fiscal que esté de guardia, en la temática que corresponda. Y bueno, y después hay que trabajar esos casos. No quedan ahí, no quedan ahí. Solamente nosotros después lo que tenemos que hacer, además de colectar estos elementos, como decía antes, que bueno, son de distintas características de acuerdo al hecho del que estemos hablando. Si tenemos una persona detenida, tenemos que pedirle al juez una prisión preventiva, por ejemplo. Hacemos audiencias ante los jueces para pedir distintos medios de prueba. Por ejemplo, bueno, allanamientos, tenemos que pedírselo a un juez. Claro. Sigue, no es que yo recibo la denuncia o... No, hay que hacer el paso a paso. Hay que hacer muchas cosas. Tal cual. Y bueno, y tenemos que después, una vez que avanzamos y logramos avanzar, reunir elementos de convicción, nosotros lo que tenemos que lograr es certeza absoluta para llevar una causa a juicio. Para lograr una condena se necesita certeza absoluta sobre la autoría y sobre la ocurrencia del hecho. Entonces, para llegar a eso, tenemos que seguir muchos pasos. Y buscar muchas pruebas, colectar muchas pruebas, que no siempre es sencillo, sobre todo cuando tiene que intervenir la persona víctima de un hecho, depende de las características del hecho. Existen distintos tiempos, no todos reaccionamos de la misma manera ante un hecho similar, entonces hay que respetar los tiempos de las víctimas. A su vez nosotros tenemos la obligación de cumplir plazos procesales. Claro. Entonces, es difícil a veces. Todos los días haz algo nuevo. Combinar todo esto, sí. Tal cual. Y siempre surge algo nuevo y vamos sorteando. Y si bien hay, como vos decías, paso a paso y está dividido, no siempre se respetan de acuerdo a esto que vos decías, cómo está la víctima, qué puede decir, en qué momento. También calculo que eso también se tiene mucho en cuenta. Se tiene en cuenta totalmente. Sí, sobre todo un poco con la temática que nos trae aquí, que tiene que ver con situaciones de minoridad, cuestiones de violencia, cuestiones de abuso. Se trabaja siempre, la Fiscalía trata de trabajar siempre en forma interdisciplinaria, claro. Es decir, se trabaja con distintos organismos. Bien. La idea es investigar, como bien dijo Cecilia, investigar para probar un hecho y eventualmente sancionar al responsable. Pero no solamente esa es la finalidad, sino también la finalidad es un poco restituir los derechos de las víctimas en la medida de lo posible, o al menos tratar de repararlos. Así que de esa manera, por esto nosotros trabajamos con diferentes organismos que son del gobierno provincial, del Poder Ejecutivo, ya sean la Dirección de Niñez, la Dirección de Violencia Familiar. Depende de la situación. Diferentes organismos con los cuales se trabaja, se deriva, se trabaja en forma interdisciplinaria, con los fines de, en definitiva, tratar de brindarle a esa persona que recurra a la justicia a través de una denuncia una solución integral, no solamente de esclarecer un hecho, sino también darle las herramientas necesarias para que pueda continuar en ese proceso y que ese proceso no sea revictimizante y que pueda ser abordada con un equipo especializado. Los fiscales no somos otra cosa que abogados que investigamos hechos, en cambio por ahí existen equipos interdisciplinarios que brindan una ayuda psicológica social que la Fiscalía muchas veces no tiene y por eso deriva, ¿no? Tal cual, es otro tipo de acompañamiento, sostén también para la víctima o para la persona denunciante, digamos. Exacto. Claro. Ya que estamos en el Ministerio de Educación, ¿cuáles son, o en general, qué solicitudes reciben más desde las escuelas o consultas o denuncias? ¿Qué es lo que reciben más del ámbito educativo? Y nosotros recibimos, nosotros dos justamente somos fiscales de la temática de género, de violencia de género, y recibimos desde las escuelas
muchas situaciones de abuso que surgen a partir de educación sexual integral. Entonces, ahí, sobre todo, bueno, adolescentes suelen hablar en la escuela, cosas que han guardado durante tiempo. Que quizás frente a algún disparador, claro, o alguna dinámica o alguna temática se animan a contarlo. Que de hecho ayer escuchaba justo a Rocío en la radio que decía que en una encuesta a nivel nación, creo que era, que los chicos y las chicas dijeron que con quien más pueden abrirse es con su docente. Tal cual. Y esto lo vemos reflejado en estas denuncias, porque la escuela tiene la obligación de, bueno, seguir una guía y hacen la denuncia, comunican a los padres, madres o responsables de la persona que dijo alguna cuestión de estas características y hacen la denuncia. Y nosotros después les pedimos mucho a las escuelas, en realidad, porque es después algo que también dicen las escuelas, los equipos directivos, los docentes, digo, en algo es, bueno, cuánta información que estamos dando que es necesaria. Esto está bueno que lo sepan, que es necesaria, que es fundamental para poder seguir la gestión que corresponda a esa denuncia que están haciendo. Que tiene que ver con esto, con los elementos que nosotros tenemos que colectar para probar una situación. Estas situaciones que nosotros trabajamos de abuso, de violencia de género, ocurren intramuros, o sea, donde el principal testigo es la víctima. Es raro que haya terceros testigos o que haya evidencias más allá de alguna evidencia física, que en algunos casos está y en otros no, pero definitivamente el testigo o la testigo fundamental es la víctima. Entonces, recabar elementos de contexto que hagan a la credibilidad de su testimonio, que vayan como encajando en ese relato, es por eso que nosotros muchas veces pedimos legajos escolares, informes a las escuelas, citamos a los docentes o a las docentes. Tiene que ver con esta necesidad de poder acreditar con certeza estos hechos que son difíciles de probar. Totalmente. También un poco trabajar en forma coordinada con los colegios, sobre todo también un poco por esto que hablamos, de que no es casualidad de que hay un gran porcentaje de situaciones de abuso, de violencia que se develan en las escuelas. Esto no es casualidad, sino que el ámbito escolar muchas veces se transforma para algún niño, niña, adolescente, en el ámbito o en su lugar de confianza, donde tiene a la persona, donde se siente más protegido, donde tiene una persona de confianza, ya sea un docente, un auxiliar. En los otros episodios hablábamos, ¿no?, con las psicólogas, con el pediatra, y uno que también va llegando a las escuelas y hemos transitado, es esto, es como un docente, un asesor pedagógico, un equipo de gestión. Siempre hay un referente adulto en el ámbito educativo con el cual yo me siento más a gusto, con el que me da confianza, con el que puedo hablar. Y es un poco lo que decíamos en todos los episodios, ¿no?, la importancia de este adulto responsable de crianza, de infancia, de adolescencia, desde el lugar que nos toque, desde el hogar, desde la escuela, desde salud, desde la justicia, digo, somos responsables de acompañar, y esto del referente adulto. Exactamente, por eso nosotros muchas veces se da, como decimos, el develamiento, la escuela por protocolo de actuación hace la denuncia, hace la comunicación a la justicia, pero eso no queda ahí, es necesario seguir interviniendo, seguir trabajando, trabajar en forma conjunta para que en definitiva muchas veces ese niño, esa niña o incluso los referentes familiares, los padres y demás son a la institución a la cual se acercan, es a la que tienen más cercana, generalmente es la escuela del barrio, es la escuela cercana a su domicilio, es lo que les queda más a mano y en definitiva es una forma de acercarse a la sociedad, ¿sí? Es el primer contacto, te diría que es tanto el colegio como la policía son los organismos por excelencia de contacto al cual accede la sociedad. La justicia por ahí es distinto, es más lejano, es más difícil llegar y la idea es un poco acercar a la justicia a través de estos otros organismos que en definitiva todos pertenecen al Estado en sus diferentes roles. También es cierto que este tipo de hechos que ocurren en el hogar es difícil de velarlos en ese hogar, ¿no? Entonces la escuela viene a ser el primer lugar de contención que el niño, niña, adolescente encuentra para poder decirlo en un ámbito cuidado, de confianza, que no es el de su casa donde le pasan las cosas. Tal cual. Y digo, entonces reciben la denuncia,
que envía la escuela, y también esto, se trabaja con otros organismos, Sí. Hay como un paso a paso, si se quiere, Sí. búsqueda de información, de datos. Todo eso. Con los otros organismos trabajamos, nosotros muchas veces también hacemos de bisagra, o sea, ningún organismo va a saber que algo ocurre si no es denunciado o si no es puesto en conocimiento. Esta creencia popular de que debemos saberlo todo, cómo la justicia no hizo nada, cómo alguien no hizo nada antes de que ocurriera, bueno, es porque no se tomó conocimiento de una situación. Se toma conocimiento de una situación, por lo general, a partir de una denuncia. Y ahí es donde empieza un poco esta interacción de todas las instituciones que trabajamos de manera interdisciplinaria, como decía Walter, para lograr no solo acreditar el hecho, avanzar en el proceso, sino también esta restitución de derechos a las víctimas. Bien, bueno, ahí tenemos un montón de gente conectada. Voy a leer algunos chats que aparecen ahí. Buenas tardes, estamos conectados desde Buena Esperanza con alumnos de 6º año que trabajan en un proyecto para fomentar la ciudadanía digital. Buenas tardes, Coordinación Zona 1, Patrilobos. Veíamos de Pico, de Pichihuinca, de Elban Toro, de Miguel Riglos. A ver si tengo algunos más. Buenas tardes, celebro que se pueda tener estos espacios tan importantes en educación. Buenas tardes, estamos conectados, ya lo leí, de Buena Esperanza. Bueno, hay un montón de gente conectada. El chat sirve también como un medio de comunicación, y en esta conversación y espacio de diálogo con los fiscales acá en vivo, también si ustedes quisieran comentar algo o alguna pregunta, también está abierto el chat para eso. A veces se suele decir en las escuelas, y uno lo escucha, no sabemos qué pasa con la denuncia que hicimos. Eso se tiene que saber, pero lo importante es esto que ustedes decían, se hacen un montón de cosas, que también está bueno que lo conozcan, Sí, ¿no? es verdad que eso pasa mucho, que las personas que denuncian después se quedan con la intriga a ver qué pasó. Y por ahí pasa mucho tiempo hasta que se llega a una resolución del caso, porque un juicio, por ejemplo, una causa que se lleva a juicio, no se lleva a juicio de un día para el otro, por todo esto de que hay que colectar elementos, de que hay que lograr elementos que arrojen certeza sobre los hechos y la autoría. Entonces pasa un tiempo y nosotros podemos comunicar, digamos, las causas penales son secretas para terceros. Bien. Entonces, si la víctima puede preguntar, la víctima puede tomar conocimiento, pero digamos que terceros, a no ser que haya un interés legítimo en, por ejemplo, una investigación de alguna otra institución, por ejemplo, no sé, se me ocurre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, no suele preguntar por casos, bueno, ¿qué pasó con esto? Tiene un objetivo porque hay una causa administrativa abierta, pero no ahí podemos sí se salir le da a dar algo de información a ese organismo, Tal cual. Porque tiene un Tal fin cual. específico y un interés legítimo. o a la víctima. Bien. Pero no podemos dar a publicidad, digamos, todo lo que surge en una investigación, mucho menos de este tipo de delitos, que de hecho los juicios ni siquiera son públicos, son privados para preservar la intimidad de la víctima, los datos de la víctima, los intereses de la víctima, y no revictimizarla, que es lo que tratamos de evitar. Desde ya que hay muchas cosas por mejorar. Las herramientas que tenemos son las que existen en todos lados, al menos, y se van haciendo ensayos de que otras herramientas pueden ser de utilidad para probar, para proteger a la víctima, para no tener que, digamos, tenerla en el proceso ahí tan pendiente, pero bueno. Pero esto es importante, Cecilia, digo, que se pueda entender que hay mucho detrás de una denuncia, que hay mucho trabajo con otros organismos, y el por qué a veces no se recibe algo de lo que está sucediendo. Pero sí lo recibe, o la víctima, digo, también saber esto, que es importante, que justamente la persona que está siendo víctima, que es la que debería saberlo, lo puede hacer. No así un tercero que no tenga, digamos... Que no tiene un interés legítimo en la investigación, no. Tal cual. No, Bien. Pero la víctima sí tiene derecho a saber, tiene derecho a preguntar. De hecho, bueno, nosotros tratamos siempre de hablar con las víctimas, decirles esto, darles un teléfono al que pueden llamar para tener un contacto, una comunicación directa con nosotros. Estamos abiertas, las puertas están abiertas. Siempre se trata de mantener un canal de diálogo con las víctimas, por lo menos las personas que están interesadas, ya sea a través de
algún medio telefónico, chat o personalmente en fiscalía, siempre son atendidas por algún referente y la idea es brindarle la información adecuada, necesaria para saber qué fue lo que pasó con la denuncia que ella realizó, ¿no? Bien. Algunas veces eso satisface sus expectativas, otras veces no. A veces tenemos víctimas que quedan conformes con la intervención, otras no, pero siempre se da una respuesta. No siempre la que se quiere escuchar, pero siempre se da una respuesta en el marco de la intervención que nosotros realizamos. Pero es justamente importante esto, digo, a la víctima sí, bueno, sí. Y también tiene que ver con eso, con cuidarla, ¿no? Con la protección, con cuidar y respetar sus derechos también. No sé si está Germán por ahí como para compartir unos videos que tienen que ver con la temática que estuvimos conversando en los otros episodios, que tienen que ver con las redes sociales. Y nos vamos a meter un poquito en una temática que trabajamos en el episodio anterior, muy poco, y ahora vamos a conversar un poquito más con los fiscales. Bueno, acá vamos viendo, ¿no?, algunas cuestiones. Una de las temáticas que queríamos conversar tiene que ver con el grooming. Y acá en esto del uso de las redes sociales, y vuelvo al adulto responsable, referente, ¿qué pasa con tanta perfil falso, con quienes se esconden detrás, ¿no?, de una pantalla? Ahí estamos viendo los distintos perfiles, realmente. No soy Juan. No soy Carlos. Detrás de esta cuenta está la Fundación ANAR. Queríamos saber hasta dónde ibas a llegar con un desconocido en redes sociales. Nosotros no tenemos malas intenciones, pero hay gente que sí. El otro, Fundación ANAR, es una fundación que se dedica a resolver situaciones de niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Pero bueno, es impactante esto es un experimento social, ¿no?, donde se disponen adultos a engañar adrede para mostrarles. Para mostrarlo, sí. Pero también hay adultos que lo hacen con otra intención. Tenemos el otro video por ahí, Germán, como para poder pasarlo, y ahí hablamos un poquito de esta temática. Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho. El uso de redes sociales, el uso de juegos, de apuestas en línea. Y yo me pongo a chatear con un otro que no sé quién es. En el experimento después les dicen, yo no soy tal. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? ¿Hay situaciones de grooming en la provincia? Sí, hay situaciones de grooming, hay más de las que uno piensa. Por ahí uno ve estos videos o estas campañas que se realizan y dice qué lejano estamos, esto es en Europa, España, esto no sucede acá. Esto no sucede acá, y en sucede, Buenos Aires, que uno lo ve como claro, a veces. y sucede mucho. El grooming es un delito relativamente nuevo para el Código Penal.
que tuvo que ver con la llegada de la tecnología, llegó el delito de grooming. Pero, y a lo largo, yo ya tengo unos cuantos años como fiscal, soy bastante viejo, y he podido experimentar que a lo largo de mi experiencia como fiscal, cada vez hay más, que eso es lo más preocupante, y que tiene que ver también con la mayor exposición de niños, niñas, adolescentes a las redes, a la tecnología, a poder chatear con a poder acceder a poder acceder al mundo, porque a través de las redes se puede acceder al mundo, se puede hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, y sí ocurre en La Pampa, ocurre mucho, y es una situación grave, apremiante, que entiendo que debe ser abordada no solamente por la justicia, sino en forma conjunta con educación, educando, con las familias, cuidando, y pero sí, se da efectivamente. Además, también hay que tener en cuenta que cada vez más temprano acceden niños, niñas a las pantallas y a las redes, por ende. Y que el peligro está ahí. El peligro está ahí y uno cree que bueno, que como está con la pantalla, que no pasa nada, que mira un videíto, y hay un montón de cosas que ocurren en los videos o en las redes que tienen que ser controladas por un adulto responsable. Sí, claramente digo, la persona que se dedica, el groomer, que se dedica a esto y que está ahí, el objetivo es vincularse con el otro, ganar su confianza, saber sus gustos, lo que le atrapa, las canciones, el además deporte. Saben cómo. Claro, saben cómo llegar, y es cada vez también más difícil y más complejo, sobre todo en tema de investigación, porque al principio uno no tenía muchas... o sea, no había mucha forma de cometer el grooming, más que teníamos el Facebook, teníamos alguna que otra página de chat, de Messenger y demás. En cambio, hoy cualquier aplicación, cualquier juego tiene un espacio de chat en el cual se puede captar a un niño, una niña, juegos incluso utilizados por niños de muy corta edad, muy pequeños, todos tienen habilitado un espacio de chat en el cual obviamente el delincuente cibernético accede a esos medios, logra obtener, por ejemplo, un perfil de una red social, de Instagram, de TikTok, o incluso un número de teléfono, de WhatsApp, y traslada a ese niño a ese otro medio en el cual empieza a cometer el delito precisamente de grooming, ¿no? Digo, a mí me impacta bastante escucharlos decir que sí, y que hay muchos casos en la provincia, porque un poco es lo que decían ustedes, uno lo ve como lejano, ves los videos, pero también cuando conversás con estudiantes y familias, sí saben del tema, pero quizás pasa esto como en la lejanía, ¿no? Como que acá no va a suceder, y cuando nosotros por ahí en algunos espacios de charla con estudiantes le decimos, bueno, pero vos sabés con quién estás chateando mientras estás jugando en línea con... Sí, no, porque es mi amigo, y hace como 2 meses que vengo con él jugando juntos. Sí, pero ¿sabés quién es? Y sí, pero si me dice que se llama Juan, pero Juan, ¿es Juan? Exactamente. Es que complejo. El anonimato que te dan las redes justamente, y esto de poder usar imágenes falsas, como veíamos ahí en este experimento, que de hecho también hay otros experimentos. Recuerdo uno que no me acuerdo quién lo hizo, pero que les mandaban a los chicos mensajes, chicos y chicas, mensajes, y ellos tenían que ir descartando, y se quedaban con una persona adulta que les había dicho exactamente lo que querían escuchar, o lo que querían leer en este caso, ¿no? Porque claramente justamente ese es el objetivo. Claro, y el adulto, la persona adulta que está detrás de esa red o de ese chat, es una persona que obviamente tiene un desarrollo, un camino mucho más recorrido que quien recibe el mensaje y quien está siendo atacado por esta persona, y manipula, sabe qué palabras usar, esto que decía Walter, que le gusta, que escucha, que mira. Y digo, también se asocia al groomer con que sea siempre un varón. Pero esto no es así, ¿no? Hay groomers que son mujeres. No necesariamente tiene que ser un varón. Y ha habido situaciones o casos importantes. El imputado puede ser tanto un varón como una mujer, puede ser un adulto, puede ser un adolescente, puede ser entre adolescentes. Digo, mayoría de edad ya estamos hablando siempre que hablamos de mayoría de edad, precisamente el delito lo que hace es penar a un mayor de edad
que a través de alguna red social contacta o intercepta a un adolescente, a un niño, con una finalidad estrictamente sexual, ¿sí? Que por ahí, y también es una pregunta que se hacen, si necesariamente se configura este delito de grooming con el envío de material, de fotos y de imágenes. Y no siempre es así, puede ser o puede no. El grooming, ya con el solo hecho de que un adulto contacte a un menor de edad con fines predominantemente sexuales, ya el delito de grooming se configura, ¿sí? Después el grooming, y por qué es tan peligroso, más allá de si se encuentran o no. Claro, porque ya con el solo hecho de contactarlo por una red social, el delito de grooming se configura. ¿Por qué es tan grave? Porque puede derivar en otros delitos, otros delitos incluso más graves. Si en ese intercambio de chat además tenemos intercambio de fotografías, en donde un adulto engaña a ese niño, niña, adolescente y obtiene video, fotografías de ese niño, ya tenemos otro delito grave, que es la tenencia, compartir material de niño en sus partes íntimas y demás. Y creo que el efecto más grande del grooming, a lo que puede llegar, que muchas veces se busca y en muchas oportunidades se da también, es que llegar al encuentro. Muchas veces esa es la finalidad última del delincuente, ¿no? Que es precisamente llegar a un encuentro, encontrarse en algún lugar alejado, en alguna plaza, algo así, y ahí se produce lo que sería el abuso sexual. En muchas oportunidades ha llegado, hay casos emblemáticos en la Argentina que han derivado incluso de abusos sexuales y femicidios de niños que han sido inicialmente contactados a través de grooming, ¿no? Que se inició la causa con Digo que ahora vamos a leer algunos chats también, pero qué importante esto que están diciendo, y que no necesariamente solo por el encuentro o el objetivo final que sea el encuentro con el niño, niña o adolescente o la víctima, digamos, sino que también para lo otro, ya con el hecho de iniciar esta conversación, este objetivo. El contacto con el objetivo es el grooming, si no, digamos, haber logrado el objetivo del encuentro y una relación sexual ya es otro delito. Totalmente. Mucho más grave desde ya. Bueno, vamos a leer algunos ahí, que hay un montón. Buenas tardes, Jacqueline Pérez, directora de la Escuela 92, Santa Rosa La Pampa. Tema sumamente interesante, justamente es lo que estamos trabajando y concientizando desde la escuela. Interesantísima esta iniciativa. Un tejido de ideas que baja a tierra, reflexión y una conversación imprescindible para el presente que viene. Buenas tardes, gracias por esta interesante propuesta. Se confirma el lugar de cuidado que ocupa la escuela, claramente. El grooming, el agresor utiliza redes sociales, juegos en línea o plataformas de mensajería para interactuar con la víctima, empleando estrategias. ¿Con qué grupo de profesionales se trabaja el tema? Ahí tenemos una pregunta. Bien, ¿qué hacer? Tiene que ver un poco con esto. ¿Qué hacer frente a una denuncia de grooming? La Fiscalía interviene en forma inmediata. Muchas veces nos encontramos con que terminan siendo delitos muy complejos. ¿Por qué son complejos? Precisamente porque el delincuente se escuda detrás de un perfil falso, que es lo que vimos en el video, y muchas veces no se sabe, en la gran mayoría de las veces no se sabe quién está detrás, y entonces nos tenemos que centrar en descubrir quién es la persona que está detrás de ese perfil. Muchas veces son personas que viven en esta ciudad, y capaz que nos encontramos con personas que viven en otro continente. Muchas veces nos ha pasado eso. Lo importante es denunciar. Como primer momento, denunciar cualquier adulto referente, padres o adultos referente de un menor de edad que está sufriendo grooming o que ha tomado conocimiento de ello, es denunciar, para que ahí se empieza a trabajar. Se trabaja con lo que es la policía específicamente con un organismo que está dedicado a lo que son telecomunicaciones y demás, que nos ayuda o nos colabora a nosotros con la identificación de estos posibles perfiles falsos, que a veces se logran obtener y otros no. Depende mucho también del lugar en el cual se ha producido este chat.
hay empresas que brindan información y otras que no, redes sociales que brindan información y otras que no. También, perdón, depende del material que logre aportar la persona que denuncia. Porque exactamente. Muy importante preservarlo, ahí está, no borrarlo. Ahí está, las Exacto. capturas de pantalla. Uno tiende, ni siquiera, o sea, más allá de la captura, No conservar la conversación conversación. en el material original en el que está. Perfecto. Porque no a justamente salir eso es a lo que... exponerlo en redes, No. porque ahí... Y no, porque Tal justamente cual. son personas que se manejan en redes. Tal cual. Y ahí No, después si se tenemos... toma conocimiento en redes, lo más posible es que ese perfil desaparezca, Claro. que ese perfil se elimine y también se elimina la prueba. Y también saber esto, ¿no? Un groomer no está uno a uno, es uno con un montón de víctimas. Exactamente. Entonces es Sí. importante poder esto que ustedes dicen, el paso a paso para poder dar con esa persona. Exactamente, sí. Fundamental no eliminar mensajes, no eliminar mensajería. Y una cosa también muy importante que yo de esto siempre hablo es no culpabilizar al niño, niña y adolescente. No nos tenemos que olvidar o no tenemos que perder de vista de que son las víctimas, efectivamente, que han sido engañadas, que han sido embaucadas por una persona adulta que se dedica a esto, que lo tiene como su actividad, y que precisamente de esa forma lo ha ido induciendo a que se mantenga este chat y que efectivamente envíe fotos. Muchas veces nos pasa que tenemos papás que se enojan con sus niños, con sus Pero que era un con sus conocido, hijos, era un amigo, y que, claro, una amiga. exactamente. Sí. Así lo viven los niños, niñas, los adolescentes, Tal y cual. en ese contexto es que precisamente ese contexto se ganan la confianza. Exacto. Y en ese contexto es que se da... No es que es de un día para el otro, No, chateamos hoy y ya mañana te estoy pidiendo las fotos. No. Lleva Hay un tiempo, recorrido, ¿no? sí, hay un recorrido y hay esto de depositar la confianza. Obviamente son atacados en su vulnerabilidad, justamente en esto, en que son niñas, niños y adolescentes que ponen su confianza ahí porque convengamos que hoy las niñas, niños y adolescentes, su vida es a través de las redes. Entonces no tienen En ni tiempo siquiera la casi misma, real. claro, no tienen ni siquiera como la misma mentalidad que teníamos nosotros de el persona a persona. Tal cual. Es como que su sociabilización se da a través de las redes, para ellos es súper natural. También digo, cuando se da con el delincuente, ¿no? Que está haciendo el groomer, ¿siempre es una persona desconocida del niño o niña adolescente o hasta puede llegar a ser incluso del ámbito más cercano y por supuesto no saberlo porque tiene un perfil falso claramente, ¿no? No es lo más común, se han dado Bien. casos, a mí particularmente me ha tocado trabajar en casos que terminan siendo dentro del círculo del círculo de vida, digamos, Claro. del niño, de la niña, pero en la gran mayoría se dan con personas extrañas, digamos, son extraños que se van ganando la confianza de los chicos. Pero lo que sí se da mucho, que esto por ahí es grave, que uno piensa, decir, bueno, es gente que es de otro país, de otro lugar y demás, y si bien existen esos casos, la mayoría de las situaciones terminan siendo dentro de la ciudad. O sea, que eso es... O sea, acá, es- La Pampa, hablemos exactamente. clarito para Sí, que sí, no sí. pensemos que pasa muy lejano. que eso es riesgoso porque precisamente Tremendo. se puede llegar A concretar el concretar el Claro. encuentro que va a derivar en un delito mucho más grave como puede ser un abuso sexual. Eso se da y mucho. Y cuando son digamos que no son de la misma ciudad, se da mucho esto de las imágenes, de pedirles imágenes y empezar ya a pasar a algo, a la coacción. Si no me das la imagen, entonces publico tal cosa, y ahí se va poniendo más complicada la cosa. Y ahí es claro esto de comparto la imagen o si me siento intimidada, digo, porque uno ha escuchado también en lo que van diciendo los chicos y en los colegios y demás, esto de decir, bueno, a algún referente adulto le cuento, che, esto no me parece Claro, que está bien, hay algo de esto que me está haciendo ruido, tal cual. no me estoy sintiendo seguro o segura con esto que me está diciendo. Eso es importante, ¿no? En la conversación, el diálogo con el adulto, que tengan de mayor confianza. Totalmente. Sí, tal cual. Es fundamental el diálogo, la confianza con algún referente. Es importante también los adultos, los padres, controlar lo que hace su hijo, su hija en redes. Existen hoy aplicaciones muy
positivas, digamos, que permiten un control parental bastante intenso, digamos, en cuanto a qué material se descarga, qué se comparte, qué no se comparte, el tiempo que los chicos pasan en una u otra. Establecer acuerdos, como lo hemos dicho en los otros episodios, ¿no? Acuerdos con el niño o adolescente que tenemos en casa o en la escuela o en el ámbito que uno está recorriendo de deporte. Acuerdos de decir, bueno, cuánto tiempo, qué plataformas, estos de controles parentales. Bueno, sí, es importante poder hablarlo. Poder conversar de lo que estás viendo, qué jueguito estás jugando, estás chateando con alguien, sí, y no desde esto de culpabilizar ni tampoco de minimizar lo que sucede, ¿no? Porque por ahí cuando le cuentan algo, bueno, no pasa nada, no. Sí, es importante escuchar porque, bueno, en la escucha siempre podemos rescatar algo que nos haga ruido también a las personas adultas cuidadoras, pero a su vez esto de que antes nos decían, bueno, no hables con extraños, ahora sería lo mismo, pero no chatees con extraños. Claro. Jugá con personas que conozcas en la red, pero que conozcas de verdad, que es tu compañero de banco, sí, que es tu primo, que es tu prima, que es tu amiga, que digamos, esas personas que sabes cuál es el perfil, compartir los perfiles en los grupos de madres, padres, WhatsApp, que tanto recorrido tienen, por ahí compartir los perfiles de los juegos que los chicos juegan en red, como para que sepan que están jugando entre ellos. Acuerdos en red, contención en red con los adultos. Y esto de las aplicaciones que decía Walter, por ejemplo, hay una que además es gratuita, que es Family Link. Sí, tal cual. Que es buenísima. Y que bueno, basta con... Por ahí nosotros tenemos miedo de ponerles límites a los chicos y tenemos miedo al enojo y la verdad es que es necesario. El límite en la niñez y en la adolescencia es necesario y este tipo de límites que están, digamos, digitalizados, son más que nunca necesarios. Y que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Totalmente. El límite tiene que ver con el cuidado. Bueno, ahí tenemos un par de preguntas. Ahí dicen, en grooming el agresor utiliza redes sociales, juegos en línea, plataformas, ese es el que vimos hoy. Acá tenemos una pregunta que dice... ¿existe un número a nivel provincial para denunciar o el primer paso es con la comisaría local? La forma de denunciar puede ser con la comisaría local, puede ser, como dijo Cecilia al inicio de la charla, a través de la página web del Ministerio Público, a través de una denuncia online, o en la propia fiscalía, ¿sí? Incluso para mayor asesoramiento también siempre está la línea del 101, del SECOM, en el cual se puede poner en conocimiento la situación y eso va a derivar posteriormente de una denuncia. Bien, ahí tenemos otra que decía para juntar, bueno, ¿cómo serían los pasos para denunciar o juntar pruebas? Un poquito lo que veníamos charlando, esto de no borrar, de poder aportar. No borrar, tratar de mantener los perfiles utilizados tanto del niño, la niña, como del supuesto agresor, y denunciar cuanto antes para que precisamente se pueda comenzar a trabajar y obtener esa información antes de que sea eliminada, ¿no? Tal cual. Y digo también esto porque lo hemos escuchado, que a veces en el enojo, el adulto cuando se da cuenta tiende en muchas situaciones como a enfrentarlo en las redes y bueno, no, tampoco, porque eso lo que va a hacer es esto, que se vaya, que se desaparezca y tenemos un montón de situaciones detrás, no solamente ese niño, niña, adolescente, ¿no? Es esto que ustedes dicen, bueno, es registrar, es mantener la comunicación, hacer como que todo sigue fluyendo en el mientras tanto. Tal cual. Ahí estoy viendo una pregunta que me parece sumamente interesante. ¿Cuál es la diferencia entre grooming y pedofilia? Esto es interesante porque muchas veces van un poco de la mano. Muchas veces el pedófilo termina cometiendo grooming, porque muchas veces el pedófilo pertenece a grupos en redes también, en el cual comparten y mantienen ciertos archivos, audios, videos, fotos de menores de edad precisamente. Y para pertenecer a esos grupos necesitan ellos también aportar materiales. Y precisamente con esa finalidad se contactan con niños, niñas, adolescentes, tratan de conseguir fotos, de conseguir videos, para precisamente luego compartir en esos grupos y poder pertenecer a ese grupo y poder recibir
ese tipo de información de otras terceras personas, ¿no? Muchas veces van de la mano, otras veces no, pero se terminan siempre conectando, y es un poco parte de lo que yo mencioné, de que muchas veces el grooming puede derivar en otro delito. Claro. Porque en el momento en que hay un niño, niña, adolescente que comparte una imagen, además de lo que le representa para eso, si esa imagen se viraliza, de las consecuencias que puede llegar a tener, claro, muchas veces termina siendo, una vez que comparte la imagen, este niño termina siendo amenazado, extorsionado, para pedirle, le piden más información, le piden más archivo, y a su vez esas imágenes están siendo compartidas, lo cual configura otro delito, que es precisamente tenencia y compartir y distribuir imágenes de menores de edad en situaciones sexuales, básicamente. De hecho, es un nuevo delito. Claro, digo que ocurre, claramente. Sí, que ocurre. Es lo más común que ocurre. Claro, de hecho, no sé si no tenemos más causa de eso que de grooming. O sea, sí, es tremendo. La pedofilia es el adulto que utiliza sexualmente un menor, que disfruta de menores de edad en actividades sexuales. Entonces va de la mano. O empieza cometiendo grooming, o como dice Walter, en algún momento para obtener material de su interés o para lograr el encuentro con el niño adolescente, utiliza el grooming. Bien, ahí tenemos, digo que uno está como atento, ¿no?, a las preguntas, y si bien uno va conociendo de la temática y demás, con distintos profesionales, no deja de alarmarnos, ¿no?, estas temáticas, y también esto del adulto al cuidado. Y volvemos al diálogo, al adulto responsable. Así es, dicen, contener, no asustarlo ni retar al niño, adolescente, poder explicarle lo importante de pedir ayuda. Estamos trabajando en este momento con primer año, dicen ahí, sobre la temática. Es súper importante que se trabaje en las escuelas, es re importante. Acá dicen una pregunta: ante la detección de un perfil falso, ¿ustedes pueden borrar esa cuenta o esperan un tiempo para seguir con la cuenta? Un poco lo hemos... Sí, a ver, en un primer momento, frente a una denuncia, lo que vamos a intentar es identificar quién está detrás de ese perfil falso, que sería lo más importante. Generalmente no se logra, o en algunos casos no se logra, porque precisamente el perfil falso es borrado por el agresor sexual, es eliminado. Se puede solicitar nosotros no lo podemos borrar, pero sí se puede solicitar a la red social que pertenezca, depende de dónde sea ese perfil, en qué red social. Se puede pedir el bloqueo de esa cuenta, y obtener la información que hay detrás de esa cuenta. Sí. Ahí veo, pero veo ahí Ignacio, que trabaja también con nosotros en la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos. Él es coordinador y muchas veces aborda a las víctimas y familiares en este tipo de situaciones. Dice que es importante, esto está bueno, entender el proceso de seducción y el establecimiento del secreto, porque es lo mismo que ocurre en el abuso sexual. El secreto. Tal cual. Y la seducción. Que el niño o niña adolescente crea que está en una cuestión de confianza y de naturalización de esa situación. De vínculo afectivo. De vínculo, tal cual. Y bueno, Claudia también, que trabaja en violencia, que nos dice la línea del 102 de la provincia, pueden llamar para ser orientadas, también está bueno. Y también esto que dice, son muy astutos, y es real, lo veíamos en los videos, y digo, ustedes lo tienen ahí, en la palma de la mano, lo ven. Sí, digo, y esto que dice de ahí Ignacio, de este proceso de seducción, del secreto, está de la mano también de esto de frente a una situación que puede padecer a algún niño, esto de no culpabilizar, sino acompañar, porque precisamente es eso lo que pasa. Se termina engañando a un niño con un fin exclusivamente de un adulto, que es menoscabar su integridad sexual. Eso es así. Y de hecho, lo que más vemos por ahí en denuncias de estas características, incluso de abuso, es que los chicos, chicas, tardan en hablar porque dicen, tenía miedo que no me creyeran, que me retaran, o esto de sentirse culpables por lo que pasó. Entonces, digo, hay mucho daño, eso, ¿no? Hay mucho daño en la salud mental, emocional, desde el momento que establecen ese contacto. Ni hablar de si sucede el encuentro presencial, pero digo, ya desde el momento en que está el contacto, hay un vínculo y empieza a extorsionar con alguna imagen o lo que sea, ya hay mucho daño causado, psicológico, emocional. Digo, es complejo. ¿Qué pena tiene hoy por hoy un groomer? La pena del delito de grooming tiene un mínimo y un máximo, como toda escala penal dentro del Código Penal.
un mínimo de 6 meses de prisión y un máximo de 4 años. 4 años. Pero muchas veces ese delito, como dije, puede venir conexo y va de la mano, al menos en la gran mayoría de los casos, con el delito de tenencia o distribución de material. Porque muchas veces se obtiene esa imagen, se comparte y eso ya hace que se cometa un nuevo delito, que es el de tenencia y distribución de material de menores de edad en actividades sexuales explícitas o en desnudez y demás. Generalmente son dos delitos que van de la mano, se trabajan en forma conjunta. Y ahí las penas se suman. Entonces, Claro. se aumenta la escala penal en esa sumatoria. Y hay porque uno imagina cuánto tiempo puede llevar desde que me doy cuenta que algo no está bien y hago la denuncia a dar con ese delincuente. Si bien varía claramente, Sí, varía, depende del caso en particular. Sí. La realidad es que son delitos complejos, Claro. No es el típico delito que nosotros sabemos el imputado, desde el vamos. Desde Acá el inicio. arrancamos con que no sabemos quién es, tenemos que descubrirlo, por eso ya de por sí hace que sea complejo, el hecho de que sea a través de redes también, se actúa desde el anonimato, eso, pero hay veces que de hecho no logramos dar nunca con el autor, y bueno, y si se logra, nada, estamos hablando, depende del caso en concreto, pero dentro de los 6 meses, un año, las causas en general, la mayoría de todas, ¿no? más allá de un grooming, terminan estando resueltas. Bien, bien. Bueno, ahí tenemos algunos otros sobre prevención desde su experiencia. ¿Cuáles son las señales de alerta más comunes que los padres y educadores deben conocer para prevenir el grooming? No sé si señales de alerta, pero sí señales, esto que decíamos, del cuidado, de la necesidad de estar empapados de lo que nuestros hijos hacen con su teléfono, con la Play, con la computadora, con la tablet, de preguntar, bueno, a ver, ¿a qué jugás? Mostrame, y con quién charlás, mostrame, porque en definitiva son personas que necesitan de nuestro control, de nuestros límites y de nuestro amor, y el cuidado es amor. Entonces, desde ahí Totalmente. es donde yo creo que está la prevención. Las alertas van a variar y van a depender de cómo sea esa comunicación con el niño, niña, adolescente y entre el niño, niña, adolescente y el adulto o adulta, cuidador, cuidadora. Y bueno, y esa persona va a detectar si existe algo que Hay vea un algún cambio de de ánimo, o de uso mismo del dispositivo, de si hay algo que le genera, que antes jugaba y ya no, o que preguntas, porque por ahí también surge a partir de preguntas como que le pasa a alguien más. Claro. O que lo vi en la tele. Amigo, claro. Sí, tal cual. Entonces, ese tipo de situaciones por ahí pueden ser una alerta para detectar alguna Pero cuestión. para darnos cuenta de estas alertas también es cierto esto que decíamos de un principio y lo hemos dicho en los otros episodios, el estar, el conversar, el poder hablar. ¿Estamos exentos de que nos pase con todo eso? Claramente no, porque son personas que están dedicadas a esto, como dicen ustedes. Pero sí nos permite que algo nos llame la atención, o algo en el ánimo, o algo en lo emocional, o alguna pregunta, o esto de cuánto tiempo tenía el dispositivo y cuánto no. Digo, hay algunas cuestiones que nos pueden ir llamando la atención. Bien, tenemos un montón de chats y de preguntas. Existen grupos de profesionales informáticos que están trabajando y ayudando a trabajar estos temas. ¿Cómo se los puede contactar? Jorge. No, o sea, por lo menos yo desconozco que se los pueda contactar. Nosotros trabajamos, sí, con un área especializada de la policía que trabaja estos temas, que nos ayuda a nosotros. Nosotros, ya de por sí en Fiscalía también recibimos capacitaciones con los fines de agilizar un poco la solicitud de informes a las redes sociales, a las compañías de teléfono y demás. Esto es información que terminan brindando las empresas prestadoras de esos servicios.
Y estos profesionales nos ayudan, o sea, trabajamos en forma conjunta, eventualmente si obtenemos algún dispositivo informático para realizar alguna diligencia, alguna pericia y demás sobre esos bienes, para abrir y ver qué información se puede obtener y demás, pero es un organismo que trabaja, que pertenece a la Policía Provincial y que trabaja en forma conjunta con nosotros, además de que el Ministerio Público Fiscal tiene también en su agencia de investigación científica un grupo de profesionales, de analistas de sistemas y demás, a la cual nosotros muchas veces consultamos y podemos realizar y solicitar las pericias pertinentes. Claro, porque el primer paso es esto, averiguar desde las redes, desde la parte virtual, cuál es el autor. Si nosotros damos con el autor, lo más probable es que logremos secuestros de dispositivos y después se hace el análisis de esos dispositivos a los fines de obtener todo el resto de la información que nos falta. Claro. Bueno, y ahí trabajamos con ellos, pero bueno, como dice Walter, no es que se los puede contactar, sino que se trabaja... Es un trabajo conjunto sí, con ustedes, digamos. Claro, de obtención de pruebas, básicamente. Tal cual. Muchos problemas de salud mental, trabajar mucho en prevención, clubes, trabajo barrial. El después de horas es una excelente política pública del Ministerio, claramente. Bueno, ahí dicen cambios de conducta, estados de ánimo, miedos. Las penas de grooming, bueno, las dije recién. Se aíslan, saben estar muchas horas conectados, pierden horas de sueño, cambios de humor, irritación, angustia. Todos estos cambios, digo, y de alguna manera síntomas que están presentando es lo que veíamos desde el inicio, desde los más pequeños, con estar frente a la pantalla muchas horas, a los adolescentes. Que si bien no son signos unívocos de únicamente el grooming, pero son alertas que nos tienen que llamar la atención en general para ver qué pasa. Hay algo que está distinto. Claro, hay algo que está distinto, hay algo que seguramente hay que charlar, hay algo que pasa, hay que acercarse, hay que tratar de acercarnos y no responsabilizar, porque ellos ya se sienten responsables de lo que les pasa. Entiendo que es importante siempre hacer la denuncia porque eso da un mensaje positivo dentro de la escuela y es aliviador para la víctima, claramente. Sí, claramente totalmente. Es importante hacer la denuncia. Bueno, hay un montón de gente conectada. En esto de que empezamos como un día de fiscal y todo lo que nos han contado desde las denuncias que llegan y situaciones desde las escuelas a las situaciones de grooming, de pedofilia que se hablaba, queda muy claro que se trabaja con muchos organismos, ¿no? En conjunto, que lleva su tiempo esta búsqueda de pruebas que dicen, de información para poder llegar a dar con el delincuente o el acusador o con quien se llega a la pena, ¿no? Les cuento que el miércoles 27 es nuestro próximo streaming y un poco en virtud de las preguntas que estaban diciendo ahí también, va a estar con nosotros un especialista en ciberseguridad, Emiliano Pelizari, que también tiene que ver con un poco lo que nos contaban acá los fiscales. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de la pantalla? Y creo que eso es un poco el resumen también de lo que veníamos diciendo en todos los episodios. ¿Quién está? ¿Qué cuidados? Esto del adulto que está cerca, no importa si es el docente, si es el papá, la mamá, el tío, el abuelo, un primo, pero este adulto más cercano con el cual poder conversar, poder decir las cosas. Hay algo que no me cierra. Che, estoy chateando con alguien que no sé qué me está preguntando, me está pidiendo algo que me llama un poco la atención, porque también, digo, si uno tiene habilitada la palabra, puede que esto suceda. Seguimos un montón. Desde el Ministerio hay un plan de charlas, ya voy, desde políticas del cuidado, claramente, Claudia. Sí, realmente interesante, abordan este tema desde la prevención, están entornos digitales y vínculos, sí, Claudia. Se va llegando a las distintas localidades, a los distintos grupos, de a poquito. Me sucedió que se archivó una denuncia porque el denunciado borró la red social del único dispositivo que le fue retenido. Sí, igual la conclusión por ello no se consideró delito, es distinto a no poder probarlo. Ahí está. Una cosa es que no constituya delito, porque los delitos nosotros no podemos inventarlos. Los delitos son los que están en el Código Penal y nosotros trabajamos con eso y eso es lo que dispone nuestra legislación y no los disponemos nosotros, sino el Poder Legislativo. Nosotros aplicamos la ley.
pero tenemos que aplicarla de acuerdo a reglas constitucionales y tenemos que probar con certeza esto que yo decía en un primer momento. Entonces, cuando nos faltan elementos para demostrar esto con certeza, tanto la autoría como el hecho en sí mismo, es probable que la causa no llegue a una condena. De hecho, esto, bueno, que charlábamos en un principio, no todas las respuestas van a ser tal vez la que espera la persona denunciante, pero sí va a obtener una respuesta. Bien. Y muchas veces tiene que ver con esto. De cualquier manera, todas nuestras resoluciones son fundadas y existen mecanismos, bueno, para oponerse o para participar del proceso de otra manera, que bueno, en otro momento nos extendemos, pero me parece que estamos ya en el límite. Pero bueno, sí puede pasar, pero no tiene que ver con que no haya sido constituido delito, sino con que no se pudo probar. Bien, perfecto. Bien la aclaración ahí para quien escribía. Bueno, realmente sumamente agradecidos. Vimos la cantidad de mensajes que quedaron en el chat. Gracias a todos los que están ahí conectados. Gracias a los fiscales. Le vamos a dar a ustedes. De acá un presentito para cada uno. Bueno, gracias por coparse, por estar. Seguramente los estemos molestando de nuevo para que vengan. Gracias por la claridad. Gracias a ustedes y bueno, y a la gente que se conectó y que se interesó tanto en la charla. Gracias. Bueno, y los esperamos el próximo miércoles 27 con quién está detrás de la pantalla. Gracias a todos.